Hola, hola, bienvenidos a mi primer video, eh, mi primer video público que voy a subir a YouTube. No me juzguen, estoy grabando desde mi celular, estoy en mi cuarto y la verdad es que no busco que sea algo súper profesional, ya que este video solo nace de la necesidad, de mi necesidad de expresar lo que los autores y los libros despiertan en mí, mis interpretaciones, el por qué creo que deberían leer ciertas cosas. Y bueno, pues en este caso es de algunos cuentos que acabo de terminar de leer de la antología de Lo irreal y lo real de Úrsula K. Le Guin. Vaya, mm, ¿cómo empezar? Úrsula es una excelente escritora. Creo que comprende muy bien lo que ella entiende y lo que no entiende. Eh, y une esta necesidad de entender junto con su no entendimiento para crear mundos, ¿no? Para crear mundos y perspectivas nuevas de esos mundos. Que claro, la ciencia ficción siempre se distingue por imaginar cosas como que más reales que en la fantasía, ¿no? Al final es ciencia ficción, ¿no? Pero siempre se mantiene la ficción y siempre se mantiene la ciencia. Bueno, y no vamos a ahondar en lo que es la ciencia ficción, pero a lo que voy aquí es que llevo dos relatos. El primero que se llama Hermanos y Hermanas y el segundo que se llama Una semana en el campo. Eh, en la introducción de esta antología, Úrsula comenta que incluso hay cuentos que pueden pasar por solo fantasía, que incluso no parecen ciencia ficción. Sin embargo, ella como autora siempre se ha distinguido por su ciencia ficción. Entonces, aún así, notas estos tintes, ¿no? Y, y bueno, yo ya había leído a Úrsula anteriormente. Ya leí Los Desposeídos, que es una novela increíble. De verdad, si quieren incursionar como en la ciencia ficción, que toque temas no tan de status quo como se podría decir que son las guerras de las galaxias, e incluso como los de Asimov, sino más bien que presente un cambio de paradigma, un cambio de sistema. Los Desposeídos, totalmente recomendado. Quizá algún día haga un video sobre eso, pero este no es el caso. Es una excelente novela. También ya leí Los que se marchan de Homelas. Es un cuento muy mind blown. O sea, si quieren un plot twist interesante, un plot twist a lo Black Mirror, súper recomendado, ¿no? Y teniendo eso en mente de Úrsula, que también leí La mano izquierda de la oscuridad, pero siéndoles muy sincera, creo que me faltaba un poco de conocimiento, un poco más de contexto, tanto de los temas que toca como de Úrsula y su escritura me faltaba para leerlo. Entonces realmente no considero que lo he leído porque creo que no le presté la atención suficiente. em, y no tuve la paciencia para comprenderlo realmente. Entonces, ese lo tengo en mi lista de volver a leer. Y bueno, ya tomando en cuenta, ya conociendo la pluma de Ursula K. Le Guin y también siendo un poco más preparada sobre los temas que toca como de, no sé, de mundos nuevos que no tengan capitalismo, que no tengan em, como estas mentalidades que parecen inherentes a cómo nos acomodamos como sociedad. Em, Estos cuentos breves que se encuentran en Lo irreal y lo real encapsulan tantos detalles en tan poco tiempo. Voy a ver si puedo explicarme, ¿no? O sea, si ya leyeron, de hecho yo recomiendo que lean primero Los que se marchan de Homelas. Léanlo, tómense el tiempo del mundo, no por ser un cuento corto quiere decir que lo tengan que leer en una sentada o que lo tengan que leer en una hora, no. La lectura es tomarse el tiempo, ¿no? Es inmiscuirse. Ya que hayan leído Los que se marchan de Homelas, sin duda, tienen que continuar con esta antología, ¿no? Porque Los que se marchan de Homelas
a pesar de que abarca tanto, es de esos cuentos más sencillos. Es de esos cuentos más increíblemente perfectos, pero muy digeribles. O sea, creo que es el cuento que te abre las puertas para abrir más puertas. Más bien que abre la puerta que te abre más puertas. Este, porque entiendo por qué es el más conocido, el más famoso. Es súper entendible, muy, muy profundo, muy inspirador. Sin embargo, creo que los cuentos que vienen en este libro son cuentos de los que ya tienes que haber roto algunas otras capas. Y para eso sirven los que se marchan de Homelas. También pueden leer La Rueda Celeste de Úrsula, eh, que también es súper digerible y creo que es recomendable pasos antes para leer estos. Eh, y bueno, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, empecemos con Hermanos y Hermanas. Yo diría que es como un Mujercitas eh, tirándole la ciencia ficción. O sea, es Úrsula intentando hacer un Mujercitas, pero no, no crean que es la misma historia, no crean que solo habla de enamorarse o de sus días en el campo, tal como el otro cuento que se llama Una semana en el campo, sino que más bien todo este status quo que tenemos en la cabeza lo, lo amplifica a un nivel interior, lo cual incluso puede sonar incoherente, ¿no? Porque cuando dices amplificar como que sientes que es como que de adentro para afuera, pero a lo que me refiero es que lo amplifica tanto que lo vuelve uno mismo y ese uno mismo se vuelve parte del todo. ¿Ya qué voy con eso? Con lo que inicié en este video. Entiende, comprende tan bien lo que entiende que lo mezcla con lo que no entiende y trata de crear mundos nuevos. Entonces, ella entiende muy bien lo que es ser humano. Ella entiende muy bien, o más bien, creo que la palabra correcta es cree entender. Ella cree entender muy bien lo que es el ser humano, cree entender muy bien las aflicciones que alguien puede tener y no solo en personajes humanos, utiliza el planeta como un personaje. Todos sus cuentos, el planeta es un personaje, lo cual me parece excelso en un autor o autora de ciencia ficción, porque normalmente estamos acostumbrados como Star Wars, ¿no? Estamos acostumbrados a que sea como un malo contra un bueno y ver qué es que quién gana para ver cómo de esa única persona se va a regir todo un sistema, ¿no? Pero aquí Úrsula te dice, no, es que aquí no se trata solo de los individuos, aquí se trata de cómo los individuos repercuten en el planeta y cómo el planeta repercute en los individuos y es un círculo. De hecho, ella usa mucho en los desposeídos usa mucho esta idea del retorno, de que todo es un círculo, de que no hay un camino. Y justo estos temas también los toca en estos dos cuentos de los que les quiero hablar. Eh, por ejemplo, en Hermanos y Hermanas se relaciona muchísimo con Anarres en Los Desposeídos. ¿Por qué? Porque se habla de que todos somos hermanos, pero he ahí la dificultad, el obstáculo, no obstáculo, el conflicto, porque si todos somos hermanos y hermanas, entonces nadie es hermanos y hermanas. Si todos somos familia, entonces nadie es familia, y viceversa. Y ella se cuestiona eso, ella dice, ok, nos falta unión, nos falta saber respetar a la familia, nos falta la colaboración. Ok, vamos a hacer que nuestros personajes colaboren. Pero una vez que colaboran, se pregunta, ¿qué problemas habría si hay esta unión, si hay esta colaboración? Y de ahí desentraña todas sus narrativas, bueno, al menos las que llevo leyendo, ¿no? Entonces, en Hermanos y Hermanas te habla sobre hermanos y hermanas, sobre dos familias que viven en lugares distintos, guiños a los desposeídos. Unos viven en el campo y otros viven en una urbe un poco más fría, en una urbe de roca. Entonces están los de roca y los de campo.
y te cuenta cómo es que el lugar en donde viven repercute en cómo son los personajes y cómo estos personajes tanto se sienten aliviados de vivir en donde están, como también se cuestionan por qué están viviendo donde están viviendo. Y estos cuestionamientos agarran mucho más fuerza cuando se conocen entre ellos, cuando la familia del campo conoce a la familia de la piedra y cuando la familia de la piedra conoce a la del campo. Ahí empiezan a descubrirse, pero no crean que es tan sencillo como que se encuentra la del campo con el de la urbe de piedra y dicen como de, cuéntame sobre tu vida en la urbe, cuéntame sobre tu vida en el campo. Y ahí van descubriendo. No, 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 no. Ella lo hace de una manera. Ella lo hace como la vida. Ella te va narrando cómo se encuentran, cómo platican entre ellos. Ella. Es más, no te cuenta cómo. Ella solo te pone las conversaciones. Ella solo te pone el camino que están tomando. Y eso es lo que lo hace maravilloso, porque no te trata como tonto, no trata al lector como alguien que no entiende, sino más bien te dice, este es el mundo del que te quiero hablar, y te da todos los detalles necesarios, pero no de una manera directa que te las pone en bandeja de plata, no, o sea, eh, te, te, te cuenta cómo es el mundo mediante el cómo son los personajes. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Es este círculo, cómo el individuo repercute en el planeta y cómo el planeta repercute en el individuo. Y eso te lo cuenta. Y bueno, en Hermanos y Hermanas te habla de varios personajes. Está Constant, está Rosana, está Ekata y está Stefan. Y Martín, pero Martín no tiene tanta importancia, se podría decir. Bueno, sí tiene, todos tienen, pero el punto es, Rosana, Constant y Stefan son hermanos. Son los hermanos que viven en esta urbe de piedra, ¿no? Que se está como que tratando de industrializar. Y Martín y Ekata son hermanos que viven del campo, pero que han venido a la urbe de piedra porque necesitan industrializarse. Porque en el campo, sí, la vida es muy linda, pero no hay forma de... Ellos lo ven como que no hay forma de crecer ahí, ¿no? Em, y esa forma el creer que no se puede crecer repercute mucho en cómo son ellos, ¿no? Cómo se relacionan. Entonces te enseña la relación entre Martín y Ekata y la relación entre Constant, Rosana y Stefan, que los tres están creciendo. Te los pinta como, más bien te los pone en una situación en donde están creciendo y no entienden qué está pasando. No entienden que están creciendo, solo están creciendo. ¿Por qué? Porque están viviendo, porque no se cuestionan si están creciendo, solo están viviendo. Pero viendo el panorama general te das cuenta que estos hermanos están creciendo y no saben incluso cómo relacionarse entre ellos, porque cómo, si no saben que ellos están creciendo, menos van a saber que sus hermanos están creciendo. Entonces están como que tratando de encontrar una confluencia entre sus relaciones al mismo tiempo en que conocen a esta familia de Cata y Martín, que tienen los mismos problemas, también se están conociendo, ¿no? Martín que lleva meses viviendo en la urbe de piedra y Rosana, digo, perdón, y Cata que viene a visitarlo nada más, ella sigue viviendo en el campo, entonces tratan de entender por qué están cambiando, tratan de resolver esta, este misterio del crecimiento. Y y ahí es donde repercute el contexto, ¿no? Kata no puede comprender por qué Martín está creciendo como está creciendo, porque ella está creciendo en el campo y Martín está creciendo en la urbe de piedra. Y Rosana no puede entender por qué Estefan está creciendo como está creciendo si Constant creció tan bien porque Stefan no lo puede hacer, ¿no? Y a la vez que ella está creciendo y se está cuestionando todo este crecimiento que está viendo y no sé si estoy haciéndonos muchas bolas, pero em,
el ambiente ahí es fulminante con los personajes, porque lo es todo para ellos, lo es todo para su personalidad. Y bueno, y dejando de lado esos aspectos como que más de interpretación, como que más de reflexión, Úrsula, su pluma es increíble diciéndote, o sea, hay una parte en donde está hablando de alguien que se está enamorando, de una pareja que se está enamorando, y no te dice como la típica frase de la miro a los ojos y vio ahí el eterno paraíso. No, o sea, ella, ella transforma todo su lenguaje al planeta, entonces te cuenta cómo están caminando por el cielo. De repente se encontraron eh, ¿cómo lo dices? Es que no puedo parafrasear a Úrsula, ¿no? Pero básicamente te dice, estaban caminando por el campo y de repente se sintieron sujetados del cielo y entonces lo vio a él caminando por el cielo, ambos caminaban por el cielo y te quedas como de qué, en qué momento, o sea, en qué momento la literatura se transformó de esa forma, ¿no? Y lo lees y dices, quiero sentirme así. Y bueno, ahora vamos con Una semana en el campo. Una semana en el campo empieza presentándote a un personaje que se llama Casimir, pero ahí todavía no sabes su nombre, que está platicando con otro amigo. Y este otro amigo es Stefan Fabre. Se me olvidó decirles su apellido de esta familia, ¿no? Estefan ya lo conociste en Hermanos y Hermanas, entonces ya tienes una idea de cómo es. Ah, pero sorpresa, Una semana en el campo sucede antes de lo que se leyó en Hermanos y Hermanas. Y eso me pareció fascinante porque incluso Úrsula dice que no, los cuentos no están relacionados a pesar de que hay mismos personajes o hay circunstancias que se pueden relacionar, porque al final el círculo, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que encuentres cualquier cuento que encuentres en este libro, obviamente se va a relacionar con el otro porque es este libro, porque estás leyendo lo irreal y lo real, pero al final su intención no fue que todos se conectaran con todos, sino que tú conocieras estos distintos mundos y en cada cuento hay un mundo distinto a pesar de que estos mundos están dentro de un mundo, ¿no? Em, entonces, aunque no se relaciona con el otro, tú ya conoces a Stefan, entonces ella lo sabe y ya no te tiene que dar como que más características. Ah, pero sorpresa, tú no sabías cómo era Stefan físicamente, ella no te lo dice en Hermanos y Hermanas, de hecho ella creo que no describe más que como a dos personajes en Hermanos y Hermanas, pero eso no es importante en ese cuento. Ella sabe que en Una semana en el campo es importante que conozcas el físico de Stefan y entonces ahí te lo describe. Que de hecho ahí les quiero contar una experiencia personal. Yo estoy intentando escribir y me he dado cuenta que no he hecho personajes, no soy buena haciendo personajes y me resigné, yo dije, está bien, si no puedo hacer personajes voy a escribir como se me dé la gana, ¿no? Pero entonces leí Una semana en el campo y leí cómo Úrsula describe a Stefan y dije, este es mi problema. Mi problema es que no me he enamorado de mis personajes. Porque al leer cómo Úrsula describe a Stefan, estoy segura de que Úrsula estaba enamorada de Stefan, estaba enamorada de su personaje. Y, y yo creo que estaba enamorada de él porque es una parte de ella, porque se miró al espejo y dijo, ¿quién soy? ¿Quién no soy? Y agarró detalles de esas dos perspectivas y las vertió en Stefan. Y lo lees y te enamoras de Stefan. Entonces, he ahí un tip para los escritores o potenciales escritores que tengan problemas para hacer personajes. Tómense el tiempo y enamórense. Una persona no se crea de un día para otro, entonces un personaje tampoco puede crearse de un día para otro. La personalidad va creciendo y tienen que conocerlos, tienen que enamorarse. Pero bueno, me desvío un poco. Entonces aquí es cuando, en este cuento es cuando te dice cómo es Stefan y te lo dice porque también este cuento trata mucho sobre el determinismo. De hecho, hablando, empieza con Casimir y Stefan hablando sobre determinismo
Y creo que ahí la descripción física del personaje es importante. ¿Por qué? ¿Cómo relacionar una descripción física con el determinismo? Vaya, me metí en un problema, pero creo que sé cómo. Em, Nosotros creemos que vamos hacia alguna meta. Nos, nos hace sentir más tranquilos creer que conocemos el camino, que tenemos una idea y de que si no lo conocemos lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos caminando. Pero aquí se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan tranquilos sabiendo cómo va a ser nuestro futuro? ¿Por qué no podemos estar tranquilos con la imperceptibilidad? No, creo que esa no es la palabra. Impredecibilidad, perdón. ¿Por qué no estamos tranquilos con la imprevisibilidad del futuro? Y Estefan se encuentra en un punto en donde, viniendo de una familia eh, fría, que ya tiene el camino, que ya sabe para dónde va, porque es tu camino de piedra, porque es ahí en donde perteneces, se empieza a cuestionar por qué. ¿Por qué estoy creciendo todavía en una familia de piedra? Y pues se va al campo con su amigo Casimir, su familia es del campo, así como la de Cata, pero aquí no conoce a Cata, recuérdenlo. Em, y entonces va y tiene una semana en el campo de visita con la familia del campo. Y el cuento empieza maravilloso. De hecho, este me gustó más que Hermanos y Hermanas. Empieza maravilloso porque están hablando del determinismo y Estefan le está diciendo que a él le gusta más lo, lo impredecible, que él prefiere no estar determinado a algo. Y empieza con una llovizna, luego se suben a un tren, y Úrsula lo describe. O sea, en lugar de decir, el tren avanzó a gran velocidad, Úrsula dice, las paredes a sus lados empezaron a derrumbarse. ¿Por qué? Porque avanzó el tren y como que se veía derrumbado. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo logró esto? ¿Cómo logró este entendimiento de que el tren es este camino, es esta conversación que están teniendo los compañeros sobre el determinismo? El tren es la conversación. Las paredes derrumbándose es este cuestionamiento entre qué es más tranquilo, el saber hacia dónde vamos o el no saber. Entonces, por eso no hay alrededor. Es aquí cuando les digo que Úrsula sabe utilizar el ambiente, utiliza el ambiente como otro personaje, porque a la vez que te está hablando de la incertidumbre, tu alrededor es la propia incertidumbre. Entonces se suben a este tren que derrumba paredes a sus lados y bajan en un lugar de piso de oro. Entonces es como de, ok, según Casimir y Estefan sabían a dónde iban. Ellos tomaron el tren porque iban por un camino. Pero después de esta conversación, de este ambiente impredecible, llegan a un camino de oro. Entonces es como de, ¿qué estás tratando de decir, Úrsula? ¿A dónde los llevaste realmente? ¿A dónde los llevó su conversación? Y luego de ese camino de oro se suben a bueno, intentan subirse a un autobús, que este autobús adentro hace que todo lo de afuera se vea oscuro. Entonces también es como estas decisiones que tomas, ¿no? De, ok, yo ya sé a qué camino voy, pero para seguir ese camino tengo que tomar ciertas decisiones y esas decisiones van a hacer que el camino cambie. Entonces al momento que intentan subirse al autobús, el camino cambia otra vez se desintegra el ambiente, ¿no? Y se suben y por una que otra cosa se necesitan bajar, no los aceptan en el autobús y empiezan a caminar, empiezan a tomar el camino. Y ahí me parece maravilloso, o sea, empiezan a andar en una oscuridad llena de oscuridad, con oscuridad. De hecho, no sé, no recuerdo bien cómo lo describe, creo que describe como caminaban sobre oscuridad, debajo de oscuridad, en la oscuridad. Mientras, mientras Estefan se preguntaba a dónde los iba a llevar este camino. Y es regresar al inicio, es regresar a esta conversación que tenían sobre determinismo. Y
El punto es que él se enferma y, y toda la familia de Casimir, que son muchísimas personas en su familia, son como tipo los Weasley de Harry Potter, son muy alegres todos en esa familia, a diferencia de la familia Fabre, que es de piedra. Entonces, mientras está enfermo, él está reposando en la casa de su amigo y escucha las risas, los escucha cantar, escucha el bosque y él solo se queda pensando. Y en eso llega Bruna. Llega Bruna, la cual cuando la ve lo hace recordar cuando su padre y su abuelo estaban hablando sobre la libertad. Estaban hablando la libertad que tenían en esta urbe de piedra. ¿Qué tanta libertad puedes tener en un pozo de piedra? Eso es lo que se pregunta. Pero justo entra Bruna y cuando la ve se da cuenta de que no importa la libertad cuando estás viendo a esta mujer, cuando estás viendo algo tan hermoso como Bruna, cuando lo importante es el presente y no el camino que tomas ni hacia dónde vas a llegar, sino es ahora, sino él confirma que lo impredecible es lo más bello, porque él jamás iba a predecir que Bruna llegara cuando él estaba enfermo. Y y vaya, empiezan a tener una conversación muy rica porque Bruna, sí, es feliz, es alegre, es lo que sea, pero no es inteligente. Ella no se percibe inteligente porque no está en este cuadrado, ¿no? Muy diferente a Stefan, a él lo ve muy inteligente. No lo ve alegre, pero lo ve cuerdo, lo ve que sabe a dónde va. Que lo tiene todo decidido, ¿no? Cuando no es cierto, cuando Stefan se está preguntando por qué tenerlo todo decidido. Y hay una parte que me hizo llorar porque Stefan le intenta explicar a lo que se dedica, que es como la estructura molecular de la vida. Y Bruna le dice, no lo entiendo, no entiendo nada de eso, soy estúpida. Y Stefan no le contesta, no, no eres estúpida, ¿por qué dices eso? No, Stefan le dice, ¿por qué te llamaron Bruna si eres rubia? Es la mejor respuesta, es la mejor respuesta, porque ¿quién te dice que eres estúpida? ¿Quién te dice que eres Bruna? ¿Quién te dice que eres rubia? ¿Quién es más estúpido? El que te pone Bruna porque de bebé te vio calva y pensó que siempre ibas a ser así. Y solo por un detalle que tuviste al nacer, determinaron que ibas a ser Bruna para toda la vida. ¿Quién es más estúpido? Entonces, esa pregunta que fue una respuesta a su decir que es estúpida, esa pregunta de por qué te pusieron Bruna si eres rubia, fue más como una respuesta de por qué dices que eres estúpida, por qué te estás diciendo que eres estúpida cuando no entiendes algo ahora, no significa que no lo vas a entender más adelante. Y e incluso le dice algo así como tú eres muy inteligente, ¿verdad? Y le dice, soy bueno en lo que hago. Y fue una excelente respuesta. Fue una excelente respuesta porque para el humano es muy difícil entender qué es inteligencia, ¿no? Incluso aquí podemos tocar temas de inteligencia artificial. ¿Realmente es inteligencia, sabes? Y la respuesta que da Stefan es, es precisa porque no es que sea inteligente, es bueno para lo que hace, ¿no? Si se va al campo y hace labores del campo, tal vez no sea inteligente en ese aspecto, pero no significa que no sea inteligente, simplemente no es bueno para el campo, así como Bruna no es buena para saber la estructura molecular de la vida, pero eso no lo hace estúpida, ¿no? Entonces, es ahí cuando, con estos ejemplos, los uso para que se den cuenta cómo es que Úrsula toma el ambiente y lo convierte en un personaje y ese personaje repercute en los demás personajes y obviamente estos personajes repercuten en el ambiente porque ellos van a tomar ciertas decisiones que van a cambiar el todo. ¿Y qué es eso? Es la vida, ¿no? Entonces, sí, creo que abarqué lo que quería abarcar de estos cuentos y vaya atrevimiento que hice al hacer este video leyendo solo los dos primeros cuentos de esta gran antología porque no sé qué me espera. No sé qué me espera. O sea, y eso es lo que me encanta. Soy como Estefan ahorita, ¿no? O sea, yo agarré este libro con un camino de voy a leer como sobre ciencia ficción,
pero lo abro y lo leo y ahora me doy cuenta que no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que es este camino, ¿no? Am, Se los súper recomiendo. Les recomiendo mucho a Úrsula. Ya sé que al principio dije que primero tienen que leer Los que se marchan de Homelas o La Rueda Celeste. La verdad es que no hay una receta, no es como que lo tengan que leer a fuerza primero, tampoco es como que tengan que leer en orden el libro, incluso pueden elegir al azar el cuento. Em, pero sí, si quieren sacarle todo este jugo, hay que interiorizarlo, hay que ser conscientes de que hay una persona detrás de estas páginas, porque muchas veces creemos que lo que está aquí adentro es la verdad absoluta, pero no es así. Son autores, son personajes, al fin y al cabo, que ellos crean, o sea, a ver, me hice bolas. Son autores que se vuelven personajes cuando crean un libro. Entonces, es más bien entender lo que nos están tratando de decir, no tomarlo como verdad, sino como su entendimiento, su comprensión. Y lo recomiendo sobre todo si estás dispuesto o dispuesta a saltar capas, a que no solo veas que es un cuento de romance, porque lo es, o que no veas que es un cuento de incongruencias filosóficas, sino que te empieces a cuestionar por qué lo puso así, por qué lo crea así, qué me está tratando de decir, ¿no? Porque ciertos aforismos que va soltando a lo largo de la novela los ha construido conforme has avanzado en la novela. Dije novela, pero son cuentos. El punto es el texto, ¿no? Los aforismos que de repente te va a soltar en el texto, los ha estado construyendo contigo a lo largo de todo el texto. Entonces, no es que de repente haya una buena escena o una mejor escena, es más bien que esa escena necesitaba de todo el contexto que te compartió, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando. El personaje se volvió el personaje porque el contexto, porque el personaje del planeta lo volvió como el personaje, ¿no? Em, y pues nada, voy a seguir leyéndolo. No sé si vaya a seguir haciendo más videos de este libro en particular. La verdad es que esto es una prueba. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Me encantaría leerte o escucharte, leer qué opinas, si ya los has leído, si no los has leído, comentarme qué te desperté en esta plática unilateral. ¿Qué te desperté? ¿Qué dudas te despiertan? ¿Qué opinas de Úrsula? ¿Qué opinas de la ciencia ficción? ¿Qué opinas del determinismo? ¿Qué opinas de todo, no? Em, Quiero leerte, quiero conocer más sobre eso, entonces por favor siéntete bienvenido a escribir en los comentarios o a mandar un mensaje. Y solo quiero agradecer a Úrsula K. Le Guin por tener la seguridad que tiene para plasmar las historias como las plasma, porque hasta la introducción, en donde es ella nada más explicando cómo juntó todos estos cuentos, hasta la introducción es hermosa. Se ve ahí a una persona, que no intenta hacer otra cosa, ¿no? Entonces, léanlo y lean todo lo que quieran, pero siempre rompiendo capas, siempre rompiendo el status quo, porque eso es lo que te va a hacer crecer, eso es lo que te va a hacer salir de un solipsismo incluso. Em, Nada, muchas gracias y nos estamos viendo, escuchando y leyendo.